o el final de la clase pasada, porque la clase pasada vimos unas cuantas cosas. Vimos dos casos generales de sistemas trifásicos. Uno tetrafilar, con neutro conectado, carga en estrella, y otro trifilar, con carga en estrella, con neutro desconectado. Vimos las simplificaciones. Este era el caso más general que se presentaba, contemplando todos los datos de la instalación preexistente más la carga, y contemplando además cualquier imperfección. Este caso es tan general que puede ser resuelto aún con imperfección en la alimentación. Luego vimos las simplificaciones y las variantes. El segundo caso era el mismo que el anterior, pero con el neutro abierto. Habíamos dicho que la corriente de neutro es la herramienta que la naturaleza usa para que cierren las leyes de la física. En el caso tetrafilar, si llega a haber un desequilibrio, la naturaleza recurre a la corriente de neutro. Si el sistema es perfecto, la corriente de neutro no existe porque O' se superpone naturalmente con O. Y en el segundo caso, al abrir el neutro, la corriente se queda sin la herramienta corriente de neutro. Entonces, en caso de haber un desequilibrio, una imperfección, la naturaleza recurre a la tensión de neutro UO'. O' se despega de O y se reacomodan todas las tensiones y todas las corrientes. Recuerden que un neutro rígidamente conectado a tierra traslada la perfección de la alimentación a la carga. El tercer caso que vamos a analizar es generación en estrella, carga en triángulo, en donde el neutro aquí no juega ningún rol, no cumple ninguna función. Así que estamos en presencia de un sistema trifilar. Como ven, la carga está conectada en triángulo. Recuerden que para conectar en triángulo teníamos que conectar principio y final de las tres fases, principio con final de las tres fases, y alimentar por los extremos, por los vértices. Y acá aparecen las ecuaciones de Kennelly. Estas ecuaciones, fíjense que todavía seguimos hablando de equivalencia. Ya tuvimos un montón de clases, o varias clases, vimos muchos temas ya, y todavía la palabra equivalencia sigue siendo relevante. Porque las ecuaciones de Kennelly nos permiten convertir cualquier triángulo en cualquier estrella equivalente. Y viceversa. Sí, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, perdón, se me había activado el micrófono sin querer. Bueno, cualquier estrella, con cualquier valor de las tres impedancias, o aún con una impedancia abierta, en cualquier triángulo equivalente. O sea, permite hacer equivalencias entre una estrella y un triángulo, de tal modo que las corrientes de líneas, cambiando una configuración por la otra, sean exactamente idénticas. Esa sería la condición de triángulo y estrella equivalente, que las corrientes que circulan por los conductores de alimentación sean idénticas. Bueno, acá identificamos a las impedancias del triángulo como 1, 2 y 3, y a las impedancias de la estrella como A, B y C en ese orden. Así que fíjense, para obtener la ZA de la estrella contando con los datos del triángulo, hago Z1 por Z3 dividido la sumatoria de las tres. ZB, Z1 por Z2 sobre la sumatoria, y por último ZC de la estrella, Z2 por Z3 por la sumatoria de las tres. Y para obtener la Z1 del triángulo, hago los productos ZA por ZB más ZB por ZC más ZC por ZA. Esto se va a repetir en los tres casos.
en Z1 dividido ZC, para Z2 dividido ZA, y para Z3 dividido ZB. Si ustedes se fijan, para calcular cada una de estas hay que hacer este producto dividido la que está enfrentada. Z1 dividido ZC, Z3 dividido ZB y Z2 dividido ZA. Nunca se dio la situación de tener que utilizar esto y operar, obviamente que es una operación compleja, operar matemáticamente para establecer la equivalencia entre un triángulo imperfecto y una estrella imperfecta. Pero sí se suele usar cuando las tres impedancias son iguales. La equivalencia cuando las tres impedancias son idénticas es que Z de estrella debe ser 1/3 de la Z de triángulo. O sea que si el triángulo tiene 90 a 30 grados ohm, cada una de ellas, la de estrella equivalente es 1/3 de ella, o sea, 30 a 30 grados ohm. 90 a 30 grados ohm se convierten en 30 a 30 grados ohm. Para que sean equivalentes. Ojo que antes habíamos hecho un análisis que era si conectaba las mismas tres impedancias, ¿sí? Si conectamos las mismas tres impedancias, en estrella toma 1/3 de la corriente que toma en triángulo. Ahora, para que sean equivalentes, para que la corriente sea la misma, la Z de estrella tiene que ser 1/3 de la Z del triángulo, para que tome la misma corriente ambos. La simplificación es las mismas que antes. Habíamos dicho, despreciábamos Z de generador y Z de línea. Habíamos dicho que la alimentación es perfecta y de potencia infinita. Eso quiere decir que los 4 puntos del fasorial se mantienen fijos en el pizarrón, inamovibles. Por lo tanto, si no tenemos Z de generador y Z de línea, por la simplificación, quiere decir que este conductor que está desde la fuerza electromotriz hasta el vértice del triángulo no tiene impedancia. Por lo tanto, si consideramos a la alimentación perfecta y de potencia infinita, quiere decir que ya directamente la alimentación que recibe nuestro triángulo es perfecta. O sea, está recibiendo la alimentación perfecta. ¿Y dónde se puede manifestar en la imperfección? Bueno, si las impedancias no son idénticas, las tres, se van a tener que redistribuir las corrientes sí serán distintas entre sí, siempre con la consideración en este sistema de que la suma de estas tres corrientes debe dar 0, porque ahora no tenemos corriente de neutro. Así que, si bien en el triángulo se van a distribuir las tensiones en forma perfecta, no lo van a hacer así las corrientes. Las corrientes de fase van a ser distintas y las corrientes de línea también. Eso si el triángulo es imperfecto, ojo, ¿eh? Si el triángulo fuera perfecto, se repite todo, se repiten las corrientes de línea y de fase. Entonces, insisto, al desestimar la Z del generador y la Z de línea, tenemos que la perfección de la alimentación se traslada a nuestro triángulo. O sea que la impedancia RS va a recibir la tensión RS, la impedancia ST va a recibir la tensión ST, y la impedancia TR va a recibir la tensión TR, las tres perfectas en los ángulos que correspondan de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Variantes. Bueno, la primera variante no es ninguna variante, como de costumbre, es el caso general, en donde tenemos que calcular, como les acabo de decir, las tres corrientes de fase, las tres corrientes simples, y después por composición las corrientes de línea. La IR va a ser la IRS menos la ITR. La IS va a ser la IST menos la IRS, y la I sub T de línea va a ser la ITR menos la IST. Esto sale del diagrama. Y lo que podemos hacer aquí
es ubicar las corrientes con su respectivo ángulo φ. Y acá quiero que entiendan bien una cosa. Φ es el ángulo entre la tensión causa y la corriente consecuencia. Bueno, yo las corrientes que tengo, que son las corrientes de fase, esta es la IRS, esta es la ITR y esta es la IST, las voy a tener al ángulo φ respectivo de sus tensiones causas. ¿Y cuáles son? Las corrientes de fase o corrientes simples acá son consecuencia de las tensiones compuestas. Por eso la URS en las cargas ZRS tiene consecuencia la corriente IRS. Por eso este ángulo lo llamamos φRS. Lo mismo con la RT, con la TR, perdón, y lo mismo con la ST. Entonces, estas tres corrientes están desfasadas un ángulo φ de las tensiones que las generan. Ahora, acá hay otra composición que ustedes ven, que es la composición de las corrientes compuestas o corrientes de línea, que es lo que dijimos recién. La IR es la IRS menos la ITR. La IT es la ITR menos la IST. Y por último, la IS es la IST menos la IRS. Entonces, estas tres corrientes compuestas o de línea, IR, IS e IT, que son las tres que circulan acá por los conductores de alimentación, yo no las puedo ubicar en este diagrama a partir de las tensiones simples que tengo acá dibujadas. O sea que esta IR no puede ir dibujada ahí con su ángulo φ. ¿Por qué? Porque si el triángulo es imperfecto, se convierte en una estrella imperfecta, con el centro de estrella desplazado, con lo cual la tensión que va a ser causante de esta corriente no va a ser la URO, sino que va a ser la URO' en función de dónde vaya a parar O'. Así que este diagrama fasorial termina aquí. Si fuera perfecto, sí, la IR se dibuja aquí y el ángulo φ es entre la tensión URO, que es la misma que URO', y la corriente IR. Pero si es imperfecto, como este triángulo se convierte en una estrella imperfecta, va a aparecer una tensión UO', en donde la tensión responsable de esta corriente no va a ser la URO, sino que va a ser la URO', pero eso requiere un paso más. ¿Cuál es? Averiguar cuál es la UO', cosa que no es necesario en este caso. Acá están las ecuaciones que yo les comentaba para componer las tres tensiones de línea, las tres corrientes de línea. Con estas ecuaciones componemos las tres corrientes de línea. Bueno, el caso B sí es una variante, de las pocas que tiene este tema. No sé si tiene alguna más. No. Bueno, ¿cuál es la variante? La única. Y abrir una fase. Por acá adentro generalmente no se suele abrir porque complica bastante la resolución. Pero si abrimos una fase, fíjense que esto se presenta como un circuito trifásico, pero en realidad es un circuito monofásico que tiene aplicada la tensión compuesta URS. Son dos bornes de conexión con una sinusoide. Así que es un circuito monofásico. En este caso, para esta fase T abierta, tenemos la ZRS en paralelo con la serie de las otras dos. O sea que este circuito con una fase abierta se conviene en este otro, se convierte. Es una impedancia en paralelo con la serie de las otras dos. Así que se calcula la única corriente del circuito. IR acá es IS. Recuerden esa diferencia. IR es IS. Más que igual es. Porque igual puede ser en un sistema perfecto donde las tres corrientes son iguales, pero no son las mismas. Son corrientes distintas que son iguales. En este caso tenemos que es la misma corriente. IR es IS. ¿Cuánto vale? URS dividido la Z equivalente, que resulta de hacer este paralelo entre la impedancia RS y la suma de las otras dos en serie. Bueno, acá viene una parte que ya les comenté hoy, que en cuanto a la... No, eso es lo que hicimos la vez pasada, que si las tres impedancias son iguales, la corriente de línea en estrella es un tercio de la corriente de línea en triángulo. Si las tres impedancias son iguales. Ojo,
Esto no es Kennelly, esto es conectando las tres impedancias iguales en estrella o en triángulo. Y acá viene una parte importante que sería genial que la entiendan, porque esto incluye muchísimo de todo lo que vivimos hasta ahora. Y de acá se sacan las equivalencias respectivas. De aquí se sacan, si yo tengo datos de medición, cómo hago una equivalencia RL serie en estrella o RL serie en triángulo, o una equivalencia RL paralelo en estrella o una equivalencia RL en triángulo. Lo que tenemos acá son las ecuaciones de potencia activa trifásica total para cada una de estas equivalencias, ¿sí? No es que sean las únicas, ¿sí? Pero son muy utilizadas y ayuda a terminar de entender este tema para los que lo vienen entendiendo. Para los que están medio despistados, esto los va a terminar de confundir. Bueno, la ecuación para cualquiera de las equivalencias de potencia trifásica total ya la habíamos visto. Visto desde afuera es... Ahora estamos en sistemas perfectos, ¿eh? Este análisis es para sistemas perfectos. Los sistemas anteriores analizados podían ser perfectos o imperfectos, por eso los llamamos casos generales, ¿sí? Ahora volvimos a los sistemas perfectos con estas ecuaciones. Bueno, la potencia trifásica total es raíz de 3, u de línea por i de línea por coseno de phi. Si la representación es RL serie estrella, o sea, el caso A, tengo 3 esta corriente de línea al cuadrado por R. ¿Y cuánto vale esta corriente de línea? La U de línea dividido raíz de 3, que es la tensión que cae en toda la impedancia. U de línea dividido raíz de 3, dividido la impedancia, esta sería la corriente de línea, elevada al cuadrado por R. Así que esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá. 3i de línea al cuadrado por R. En el caso B, fíjense, tenemos RL paralelo en estrella. Es 3 veces U cuadrado sobre R. ¿Qué tensión? La que comparte con la inductancia. Es la tensión de fase. Es decir, la tensión de línea dividido raíz de 3. Acá está. U de línea dividido raíz de 3, que es la tensión que cae en la impedancia, que es la tensión que cae en la resistencia, al cuadrado sobre R, 3 veces. 3U cuadrado sobre R. Para la representación RL paralelo en estrella. Para la representación RL serie en triángulo, tendría que ser 3i de fase al cuadrado por R. ¿Y cuánto vale la i de fase del triángulo? La tensión de línea dividido la impedancia. Así que efectivamente, acá tenemos tensión de línea dividido impedancia, que es la corriente de fase del triángulo, al cuadrado por R. Multiplicado por 3 nos da la potencia trifásica total. Y en el último caso, tanto la R como la XL tienen aplicada la tensión de línea, porque están conectados en triángulo. Entonces es directamente 3 veces la U de línea al cuadrado sobre R, es decir, o 3 veces la U de línea al cuadrado por G si estuviera en forma de admitancia. Bueno, la Q trifásica total es raíz de 3 U de línea por I de línea por seno de phi, y se pueden realizar todo este desarrollo de ecuaciones, nada más que en lugar de R usaríamos X. Les aconsejo que lo hagan como práctica, ¿sí? En lugar de R, usar X. Y por último la S trifásica total, que es como ya vimos, raíz de 3 U de línea por I de línea, o 3i de línea al cuadrado z, o varias más que no vienen al caso. Pero este es un muestreo de ecuaciones muy útiles, lo cual no quiere decir que sean las únicas. Medición de potencia de sistemas trifásicos. Este tema es muy importante por varios motivos, pero uno es porque nos permite desarrollar y estudiar sistemas trifásicos. El dato de potencia, si yo no cuento con él, y lo obtengo a partir de una medición, me sirve para estudiar, es una herramienta importantísima para estudiar ese sistema trifásico. Y ese sistema trifásico puede ser
o una instalación de un taller, de una fábrica, o puede ser un motor eléctrico. O sea que me permite estudiar un sistema que puede ser muy sencillo o muy complejo. Acá tenemos el repaso de lo que era el instrumento electrodinámico, que tenía un sistema amperométrico y un sistema voltimétrico, es decir, un amperímetro y un voltímetro que convivían en el mismo instrumento, y que respondía, habíamos dicho, a U por I por coseno del ángulo, entre la U y la I. En medición de potencia de sistemas de N conductores, N filares, hay que usar N-1 instrumentos electrodinámicos. Acá está mal usada la palabra batímetro, porque no los vamos a usar a todos como batímetros. Lo vamos a utilizar como instrumentos electrodinámicos. Recuerden que batímetro era cuando se usaba para medir potencia en forma directa. Este no va a ser el caso. En algunos casos sí, en otros no. O sea que para medir potencias en sistemas de N conductores necesito N-1 batímetros. Así que ya lo podemos ir analizando. Si son 2 conductores, necesito 1. Si son 3 conductores, voy a necesitar 2. Si son 4 conductores, voy a necesitar 3 instrumentos. Bueno, efectivamente, si son 2 conductores, necesito 1, y acá sí lo puedo llamar batímetro. ¿Por qué? Porque mide potencia activa. Ya lo habíamos visto esto, porque la tensión que toma es la causa de la corriente consecuencia que circula por el instrumento. Así que acá, como mide B por I por el coseno del ángulo, este ángulo es el ángulo φ, así que acá directamente el operario dice el valor S en watts, calculando la constante y todo lo que sea necesario, pero una vez que se determina el valor de este instrumento, tiene por unidad watts, así que acá funciona como medidor de potencia. Lo mismo que acá, sistema tetrafilar, necesito 3 instrumentos, son como 3 sistemas monofásicos repetidos acá, que puede ser perfecto o imperfecto, pero cada uno de estos va a medir la potencia de fase, de la fase R, de la fase S y de la fase T respectivamente. Así que esto es como si fueran el de arriba multiplicado por 3. El de arriba solo es entre R y el neutro, y acá tengo las otras 2 fases, tengo la fase S y la fase T. Para determinar acá la potencia trifásica total, tengo que hacer la suma de las 3, o si el sistema fuera perfecto, mido una sola y multiplico por 3. Si el sistema fuera perfecto. Pero si el sistema es imperfecto, tengo que medir las 3 potencias y sumarlas. Y este método es muy, pero muy utilizado. Muy utilizado. Que es el método bibatimétrico. En muchos casos, tengo sistemas trifilares. Cuando la carga es perfecta, supongamos que la carga sean o motores, o soldadoras eléctricas, o transformadores, esas cargas son perfectas. A los motores se los conecta con 3 conductores, no se le conecta al neutro a un motor. Para medir la potencia de entrada a ese sistema, que podría ser ese motor, necesito 2 batímetros. ¿Por qué? Porque tengo 3 conductores, N-2. N-1 instrumentos electrodinámicos, necesito 2 instrumentos electrodinámicos. Conectados de esta forma, fíjense, que difiere bastante de la conexión que vimos hasta ahora. Hasta ahora todos estos batímetros estaban conectados entre el conductor activo y el neutro. Entre el conductor activo y O. Acá no. Acá la tensión está entre el conductor activo, donde está conectado el batímetro, y el tercer conductor activo que no tiene batímetro. Por eso a este lo llamamos RT, a este lo llamamos ST. Acá, ojo, que no están midiendo potencia activa. La potencia activa trifásica total va a resultar de la suma, con su signo, de la indicación de cada uno. Ojo, va de vuelta. La potencia trifásica total en este método resulta de sumar ambos con su signo. ¿Qué quiere decir con su signo? Y que alguna de las dos podría dar negativa. Alguna de las dos podría dar negativa. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque si yo lo conecté correctamente, bien polarizado, y cuando voy a medir la aguja se quiere ir para el otro lado, esa lectura
tengo que cambiar la conexión para que la aguja deflecte correctamente, pero esa lectura va a ir con signo negativo. Por eso acá hay un montón de ejemplos. Ejemplos muy arbitrarios, ¿eh? Pero si uno indica 900 y el otro 200, la suma da 1100. Este número tiene la unidad watt. Estos dos no son watts. Estos no son 900 watts más 200 watts. Son 900 más 200 que recién toman la entidad de potencia activa cuando se suman. Por ejemplo acá, 800 más 800, 1600 watts. 800 menos 800, 0 watts. Y 1000 menos 150, 850 watts. Acá hay ejemplos característicos que ahora los vamos a analizar. ¿Tengo una consulta? Sí. ¿Qué sería que una potencia sea negativa? En realidad, que una potencia sea negativa quiere decir que la carga se está comportando como generación. Por eso es que yo aclaré que estos no son potencias, estos son números que indican los batímetros. En este caso, este menos 150 es porque el coseno del ángulo fue negativo, entonces B por I por el coseno del ángulo me dio este valor negativo. O sea que estos valores responden al tipo de conexionado que yo tengo, porque fíjate que acá no está tomando ángulo phi, porque la corriente IR no es la consecuencia de la tensión URT. La corriente IR es consecuencia de la tensión URO. Acá no está la URO, porque no tenemos neutro disponible. Entonces, la corriente que toma el batímetro acá no es la consecuencia de la tensión que yo le aplico al batímetro o al instrumento electrodinámico. No debiera llamarlo batímetro en este caso. Lo que pasa es que hablamos mal y es difícil corregirnos. Fíjate que la corriente que toma cada instrumento electrodinámico acá no es la consecuencia de la tensión que yo le aplico. Porque la URT, que toma el primero, no tiene como consecuencia la corriente IR. Entonces acá el coseno del ángulo no es el ángulo phi, es el coseno de un ángulo determinado. Y si ese ángulo nos da mayor a 90 grados o a menos 90 grados, ese coseno de ese ángulo pasa a ser negativo, entonces el resultado de la medición de ese instrumento es negativo, pero no tiene la connotación o el concepto de potencia negativa. Potencia negativa sería que una carga que estaba tomando potencia luego se convierte en generadora y le entrega potencia a la red. Que esa es otra experiencia que nosotros no vamos a ver. Ok, mi consulta estaba en, por ejemplo, el que es 800 menos 800, eso sería que la carga y la fuente están dentro del sistema que yo estoy analizando. Pero mirá, podría ser... a ver, por sentido común, si uno da 800 y el otro menos 800 y la potencia trifásica total, que es la suma de las dos, me da 0 watts. ¿Qué quiere decir? Que la carga es como. Perfecto. No. Reactiva pura o capacitiva o inductiva pura. Porque hay 0 watts. ¿Sí? Sí. Y este sistema es válido. Es medio complicado porque un ratito estamos parados en sistemas perfectos, otro ratito en sistemas imperfectos, y ustedes tienen la obligación de distinguirlo bien. El método bivatimétrico, que se llama bivatimétrico porque usa dos batímetros, obviamente, usa dos instrumentos electrodinámicos en realidad, este método es válido siempre. ¿Y las variantes cuáles son? Conectar el punto común a la fase T, conectar el punto común a la fase S, o conectar el punto común a la fase R. Bueno, generalmente los dos primeros son los que más se usan. En el trabajo práctico se usa esta conexión. Este también es bastante utilizado y este es poco utilizado. Igual de válido que los anteriores, pero es poco utilizado. Ahora llegamos a las curvas. Estas curvas sí son solo válidas para sistemas perfectos. O sea que el método se puede utilizar respetando la conexión y respetando la suma, aunque la carga sea imperfecta. Recuerden que la alimentación para nosotros siempre va a ser perfecta.
Así que el método se puede usar siempre, pero las curvas que vamos a analizar ahora solo valen para alimentación y carga perfecta. Y acá en este eje tenemos abajo coseno phi y arriba phi. El centro es 0 grados. Hacia la izquierda es inductivo y hacia la derecha es capacitivo. Arriba el ángulo, abajo el factor de potencia, el coseno phi. Fíjense, para ángulo 0 el coseno phi es 1. Para ángulo 60 el coseno phi es 0,5. Para ángulo 90 el coseno phi es 0. Entonces, en los dos extremos era el ejemplo de 800 más 800. Si el sistema es reactivo puro, los dos miden igual valor y contrario. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema reactivo puro, no hay potencia activa disponible. ¿Cuándo miden los dos lo mismo? Si el sistema es resistivo puro. Por eso acá empecé con un ejemplo. Acá el segundo ejemplo es 800 más 800. Este ejemplo sería de un sistema en donde la carga es resistiva pura. Y este ejemplo sería un sistema en donde la carga es reactiva pura. Así que si la carga es resistiva pura y además es perfecta, los dos miden el mismo valor. Y positivo, que sería este punto en donde los dos miden el mismo valor. ¿Cuándo uno de los dos mide 0? A 60 grados. ¿Y por qué esto? Porque en sistemas perfectos uno mide u de línea por i de línea por coseno de phi más 30 y el otro mide u de línea por i de línea por coseno de phi menos 30. Entonces, si la carga es 60 grados, uno de los dos mide 90 grados, porque es 60 más 30, así que uno de los dos mide 0. Si la carga tiene 60 grados de ángulo phi, el que mide 60 más 30 va a medir u de línea por i de línea por coseno de 90, se anula la indicación, y el otro va a medir u de línea por i de línea por coseno de 30, porque es 60 menos 30. O sea que esto yo se los comento, pero en realidad lo tendrían que investigar todos ustedes. Antiguamente los hacíamos investigar a ustedes. Porque esto sale de analizar. Yo les aconsejo que lo hagan. A veces tengo el prejuicio de que es poco probable que alguno se ponga a hacerlo. No, algunos sí se puede poner a hacerlo. No creo que todos lo hagan. ¿De dónde sale este análisis? De hacer bien el diagrama fasorial y de ver qué tensión toma cada uno y qué corriente toma cada uno. ¿Sí? Y de ahí, aquí, fíjense, quitamos fuera de este diagrama. Este sería el diagrama fasorial general, con las tres tensiones simples, con sus corrientes y las tres tensiones compuestas. ¿Sí? Bueno, de aquí quitamos fuera, fíjense, en el ejemplo de arriba, ¿qué tensión tomaba uno? URT, que es esta que está acá. Bueno, la quito fuera. ¿Y qué corriente tomaba? La IR, que es esta. Bueno, la quito fuera. ¿Y el otro cuál tomaba? La tensión UST, con fecha en la primera letra, listo, UST. ¿Y qué corriente tomaba? IS, que es esta que está acá. Bueno, listo, la quito afuera. Y si se fijan en estos ejemplos, siempre va a dar coseno de phi más 30 uno y coseno de phi menos 30 el otro. Las tensiones y corrientes que toman ya sabemos que son las de línea, pues ya está conectado acá. El tema es qué ángulo hay entre ellas. Esta es la tensión de línea, el módulo es constante, y la corriente de línea, si la carga no cambia, también es constante. Entonces, lo que nos permite ver esto es qué ángulo estarían tomando cada uno en cada caso. Si el sistema es resistivo puro, las corrientes están en fase con cada tensión, por lo tanto uno toma B de línea por I de línea por coseno de phi menos 30, y el otro B de línea por I de línea por coseno de phi más 30, eso da que los dos indiquen el mismo valor. Si quieren, hagan el esquema y confírmenlo. Bueno, insisto, este método es muy útil, las curvas son muy importantes. Recuerden, si es reactiva, los dos miden igual y de sentido contrario. Si es resistiva pura, los dos miden el mismo valor y positivo. Y si uno de los dos mide 0 es porque la carga es de 60 grados. Recuerden que las curvas son solo válidas para
sistemas perfectos, como bien está aclarado acá, ¿eh? El método es válido siempre, este método, siempre. Pero las curvas estas son válidas para sistemas perfectos. Y recuerden esto también, que en un sistema perfecto, uno mide b de línea por i de línea por coseno de phi más 30, y el otro b de línea por i de línea por coseno de phi menos 30, que es phi, el ángulo phi del sistema. Phi es el ángulo de este sistema, que si es perfecto hay un solo ángulo phi que coincide con las tres fases. Las tres fases tienen el mismo ángulo phi. Por eso este análisis es válido solo para sistemas perfectos. Bueno, uso del instrumento electrodinámico como barímetro. Fíjense cómo se conecta. La corriente en una de las líneas y la tensión la toma compuesta de las otras dos. Bueno, en este caso, si vamos al diagrama fasorial, miren, ¿qué tensión toma este barímetro? La UST, que es la horizontal con flecha a la derecha. ¿Y qué corriente toma? La IR, que es esta que está acá. Así que para esta situación de carga resistiva pura, este estaría indicando 0. Efectivamente, si la carga es resistiva, como este mide potencia reactiva, este indica 0. ¿Qué mide si hacen el análisis con el diagrama fasorial? Lo voy a hacer en el pizarrón. Lo voy a hacer en el pizarrón, para que lo entiendan bien. Díganme cuándo ven bien el pizarrón. Ahí se ve bien. ¿Todo el pizarrón están viendo? Subo, corro un poco la cámara. Ya. Bueno, dibujamos el diagrama fasorial. Acostúmbrense a dibujarlo hasta cuando hacen ejercicios numéricos en la práctica, porque es muy útil. ¿Sí? Ahí dibujé las tres tensiones simples y las tres tensiones compuestas. Con el centro. Profesor.